Entonces, si bien yo sé que ya este tema lo hemos visto, voy a arrancar desde el principio eh, para, para que quede todo junto. Entonces, los DFD son una herramienta que arrancó allá por la década del 70, ¿sí? Básicamente surgió en el libro de Jourdan y Constantin sobre diseño estructurado de software. Después se aplicó para diferentes cosas a lo largo del tiempo, ¿sí? Como es el tema de análisis de negocios, reingeniería de procesos, la descripción de procesos, las estructuras de los sistemas, la ingeniería de software, bueno, y diversos usos se le dio en estas últimas 5 décadas. Un poco nuestra idea dentro de lo que es la materia de sistemas y organizaciones es utilizar los diagramas de flujos de datos como herramienta para entender el funcionamiento de los procesos que se hacen dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de objetivos que son los fundamentales que tienen los DFD. El primero es lograr determinar el alcance del sistema. O sea, ¿qué es lo que nuestro sistema hace? O sea, con quién interactúa, qué está dentro y qué está fuera del sistema. ¿Sí? Eso es lo primero que se hace, para lo cual existe el diagrama de contexto que veremos más adelante. Por otro lado, además de saber cuál es el alcance del sistema, lo que determina es cuáles son los procesos que se hacen y cómo se hacen esos procesos, ¿sí? Entonces, a partir del uso del DFD, tiene como objetivo poder entender y poder explicar cuáles son los procesos que tiene la organización, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como objetivo entender cómo funciona la organización para poder entender cómo funciona ese sistema y para poder después, en algún momento, como eh, personas de informática, ¿sí? Cómo crear sistemas de información que permitan resolver, mejorar, sostener esos sistemas, esos procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Y entonces, eh, el objetivo del DFD es poder entender nosotros cómo funciona, poder mostrarle al usuario para que efectivamente nos diga que él entiende lo mismo que nosotros. O sea, porque uno de los temas críticos en todo esto después es la validación, o sea, poder asegurarnos que lo que nosotros entendimos es efectivamente lo que el otro nos quiso decir y es lo que la organización lleva adelante, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan estos DFDs. Entonces, la idea del DFD es mostrar, ¿sí?, cómo se mueven los datos dentro del sistema. Nuestro foco está puesto en cuáles son los datos que van pasando de proceso a proceso, cuáles son las transformaciones que estos tienen y así ir entendiendo el modo en que el sistema trabaja. Para eso, lo que nosotros hacemos es, primero, tratar de determinar cuál es el diagrama de contexto, o sea, dónde está inserto nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema. Y a partir de ahí, ir explotando, o sea, ir bajando de nivel para tratar de entender con más detalle cada una de las funciones que se llevan a cabo. El proceso,
O sea, el objetivo de esto, como les decía antes, entonces es entender y poder mostrar cómo es el funcionamiento del sistema que estamos analizando. Este es un proceso que, o sea, la construcción del DFD es un proceso que claramente necesita varias aproximaciones, o sea, no es algo que uno en una primera mirada puede entender todo, ¿sí? Ni es algo que en una primera mirada uno ya resuelve todo. Generalmente esto se va haciendo en partes, o sea, uno genera una primera versión, va bajando de nivel, va analizando, va descubriendo cosas que probablemente no tuvo en cuenta antes y así va moviéndose para ir armando. Ahora cuando veamos la construcción, por ahí va a quedar mucho más claro esto. Es un gráfico muy simple, o sea, tiene estos 4 componentes: entidades externas, procesos, almacén de datos y flujos de datos, que se grafican de esta manera según Jordan, o hay distintos, puede haber otras formas de graficarlo. En este caso tomamos esta que es la más simple. Si lo ven de otra forma, entiendan que es exactamente lo mismo con otro dibujito. O sea, lo importante es entender que son 4 los componentes que tiene, ¿sí? Y que cada uno de esos componentes tienen sus propias características. Entonces, este está desordenado. Bueno, no importa. Por otro lado, como decíamos antes, tiene una estructura. Un primer nivel, que es el diagrama de contexto, el DFD de nivel 0, que es el primer nivel donde se ven los procesos que se llevan a cabo dentro del sistema, y después los niveles 1 y siguientes que se van viendo el detalle que se lleva adelante. Hay un tema con la numeración, y es que a veces se toma como DFD nivel 0 al diagrama de contexto, DFD nivel 1 al primer nivel y DFD nivel 2 y siguientes a los que explotan. Entiendan que eso es un tema de dónde empiezo a contar, pero el concepto es que son estos 3 tipos de DFD los que se tienen. O sea, el primer nivel es el diagrama de contexto, solo veo una burbuja que es el sistema y lo que está afuera del sistema. El siguiente nivel, que es el primer nivel donde se ven los procesos, y esos procesos son procesos separados, o sea, cada uno es un proceso y se conectan a través de almacenamientos, no hay flujos de datos entre ellos, y después los siguientes niveles, que son la explosión de cada uno de esos procesos, donde ya la conexión entre cada uno de los procesos que componen puede ser a través de almacenamientos o a través de flujos, dependiendo de cómo sea el funcionamiento que determine la organización, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es un proceso? Un proceso es algo que transforma datos, ¿sí? O sea, tiene datos que ingresan y datos que salen. Y dentro de ese proceso se hace alguna transformación, un filtro, un análisis, algo con esos datos, ¿sí? Entonces, ese quiere decir que todo proceso tiene que tener datos de entrada
y tiene que tener datos de salida. Puede tener varios flujos de datos que entran y terminan en un solo flujo de datos de salida. Puede tener un flujo de datos que entra que termine en varios flujos de datos de salida, y la combinación que quieran. Siempre tiene que haber como mínimo uno de entrada y uno de salida, ¿sí? Normalmente debería haber más, pero digamos que los extremos, o sea, el mínimo debería ser ese, uno de entrada y uno de salida. Bien, entonces, bueno, un proceso puede transformar un dato en varios, ¿sí? Puede abrir. Una cosa importante es que siempre cuando un ente externo se conecta con el sistema, tiene que hacerlo a través de un proceso. O sea, no puede haber nada que venga de un ente externo que no vaya a un proceso, ¿sí? Bien, ¿qué es un ente externo? Sería la siguiente pregunta. Entonces, bueno, son personas, organizaciones u otros sistemas que no son parte del sistema que yo estoy analizando. O sea, que se comunican con mi sistema, pero que no son el sistema, ¿sí? ¿Las entidades externas se comunican entre sí? Puede ser, ¿sí? Puede ser que haya comunicación entre las entidades externas. ¿Cómo yo estoy analizando mi sistema? Eso queda fuera del sistema y por lo tanto no me importa, ¿sí? O sea, si a mí me interesa la comunicación de la entidad externa con mi sistema. Esa comunicación, ese ente externo, se conecta con cualquier otra cosa que no es mi sistema, no me interesa, ¿sí? Al momento de dibujar en un DFD, ¿puedo poner una entidad externa en distintos niveles? Sí, si eso me simplifica o me hace más claro lo que estoy dibujando, ¿sí? Formalmente, los entes externos se representan en el diagrama de contexto, y ahí, junto con el ente externo, se representan los flujos de datos que conectan ese ente externo con el sistema. En niveles inferiores, uno podría obviar la conexión, o sea, el dibujar el ente externo, porque ya vas a tener el flujo de datos que ingresa o que sale del sistema con el nombre que escribiste en el diagrama de contexto. Por lo tanto, no es imprescindible dibujarlo. Si me queda más cómodo, me es más fácil, me resulta más simple para poder entenderlo, dibujarlo en un nivel inferior, dibújenlo con toda la tranquilidad que tengan. Es posible, por un tema estético, para no hacer cruces de muchas flechitas, que yo tenga que escribir el mismo ente externo en dos lugares distintos de mi gráfico. Se puede. Si tiene el mismo nombre, es lo mismo. Esa es la regla, ¿sí? Entonces, yo entiendo que si tengo cliente en un lado y tengo cliente en otro, es el mismo cliente, ¿sí? Mismo nombre significa misma cosa. No importa que esté dibujado más de una vez. Existe una regla, o sea, existe una costumbre, que es que si yo repito un ente externo, le hago una rayita en una esquina. O sea, cuando escribo, en una de las esquinas del rectángulo que es el ente externo, bueno, hago un triangulito, o sea, le hago una raya que queda marcado un triangulito, de manera de que yo sé que eso está repetido en otro lado. Es una costumbre, no es algo que sea obligatorio, simplemente eso ayuda a saber, este está repetido en otro lado, ¿sí? O sea, no es
esto todo lo que estoy viendo de este ente externo. ¿Qué es un almacén de datos? Bueno, es donde se guardan datos, ¿sí? O sea, el flujo de datos son datos en movimiento. El almacén de datos son datos en reposo, o sea, son los datos que yo dejo guardados para usarlos después. ¿Sí? Bueno, la misma, o sea, el almacenamiento no es un proceso, no transforma, no mueve, no cambia nada. Solo guarda lo que alguien puso ahí. Nuestro trabajo a través del DFD es ver el almacenamiento como almacenamiento, no lo vemos como algo físico, o sea, no nos preocupa si es una base de datos, es un archivo, si tiene índices o tiene claves, o sea, solo nos interesa como entidad que almacena datos. ¿Sí? Nos abstraemos de cualquier problema físico que éste pudiera tener. ¿Sí? Para nosotros solo es un lugar que funciona y para guardar datos, los devuelve y no nos preocupamos por cómo se hace ese proceso de recuperación o de guardado. Es simplemente un lugar donde los datos se quedan y se pueden recuperar. Bueno, y el flujo de datos es justamente el que transporta datos de un lado a otro. No transforma, no modifica, no pierde, no genera, o sea, solo lleva datos de un lado a otro. La función del flujo de datos es conectar los componentes del DFD. ¿Sí? Lo que hace es transportar, perdón, los datos de un lado a otro. Acá dice no es un activador de procesos, y es cierto, el flujo de datos no es un activador de procesos. O sea, los procesos se activan porque hay un ente externo, por ejemplo, que hace algo. Lo hace a través de un flujo de datos que llega al proceso y el proceso se ejecuta. ¿Sí? Pero en el acto, ¿sí? El estímulo que hace que ese proceso se lleve a cabo, lo dispara el ente externo, ¿sí? No lo hace el flujo de datos. La flecha, o sea, hacia dónde apunta la flecha que representa el flujo de datos, indica la dirección en que viajan esos datos. O sea, la flecha que va que apunta del ente externo al proceso, quiere decir que son datos que van desde el ente externo hacia el proceso. Del mismo modo, después cuando el proceso le devuelve datos al ente externo, bueno, la flecha va hacia el otro lado, indicando que los datos viajan así. Bien. Ahora, como les decía, este es un trabajo que se hace, se va haciendo en forma iterativa, se va trabajando a medida que voy descendiendo y que voy descubriendo cosas, ¿sí? O sea, yo comienzo con una primera aproximación del diagrama de contexto, donde pongo los entes externos que entiendo que están en mi sistema y comienzo a armar los flujos de datos que entiendo deberían estar. Ahora, a medida que voy bajando, o sea, cuando voy al siguiente nivel y empiezo a describir cada uno de los procesos, hago lo mismo. Voy poniendo los procesos y cuando voy construyendo esos procesos, por ahí descubro que hay flujos de datos que me están faltando y entonces deberé completarlos en ese nivel y después completarlos en el nivel superior. ¿Sí? Y así voy después a bajar a un siguiente nivel para explotar cada uno de los procesos, donde probablemente vaya descubriendo cosas nuevas que están faltando
o cosas que interpreté mal y que cuando las analizo con más detalle empiezo a ver que quizás no eran como había pensado originalmente, sino que las tengo que cambiar, las tengo que unir o armar de otro modo, ¿sí? Entonces, el trabajo de esto es ir manteniendo la consistencia que hay en todo el sistema. O sea, cada uno de los niveles tiene que ser un detalle de cómo son los otros y tiene que mantener una coherencia. A ver si acá está. ¿Entienden? O sea, fíjense que acá nosotros tenemos, por un lado, el diagrama de contexto, que a su vez el proceso, o sea, el sistema, ¿sí?, que está acá, explota en un conjunto de procesos, ¿sí?, y a su vez este proceso explota en otros niveles. Fíjense que lo importante es que se mantengan la coherencia, o sea, si acá tengo el flujo D que entra en este proceso, en esta explosión de este proceso 2, ¿sí?, es importante que este flujo D esté, ¿sí?, y el flujo E y el flujo C, que son los que están también acá, ¿sí?, el C y el E. Y a su vez, estos flujos que están acá también tienen que estar en el diagrama de contexto. Y así yo voy bajando de nivel como para que cada uno mantenga la consistencia de lo que yo voy haciendo. Por eso les digo que esto es un proceso iterativo, porque yo voy a ir descubriendo por ahí, cuando arme este nivel de DFD, cosas que no tuve en cuenta, porque para construir algo, para hacer alguno de estos procesos, por ahí necesito un dato que no tenía, y entonces, cuando lo agrego acá, deberé agregarlo acá, deberé agregarlo acá, ¿sí? Una cosa que no dije antes, pero que es importante, es la numeración. ¿Por qué? Porque ayuda a entender cómo se hace. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo el primer proceso, que lo llamo 1, y tendrá su nombre, 2, y tendrá su nombre, y a su vez, cuando yo empiezo a explotar, todo lo que es un detalle del proceso 2 se llama 2.1, 2.2, 2.3. Y a su vez, si después yo exploto el 2.2 en otro más detallado todavía, se llamará 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Y así iré viendo. Esto lo que me sirve es justamente para saber que todo esto viene desde acá, ¿sí? Es un tema de orden para poder, imagínense que cuando esto va creciendo y por ahí acá tengo 20 procesos, ya voy a tener muchos de estos. Entonces, eso va a ir generando que se me vaya complicando después mantener ordenadas las cosas, ¿sí? Por eso, este tipo de técnicas, ¿sí?, de mantener la numeración de este modo, me ayuda a poder rastrear y poder hacer el seguimiento de qué depende de qué y cómo van encadenados los diferentes DFDs. Bien. Bueno, entonces, cosas importantes. Como dijimos antes, los procesos y también los almacenamientos deben tener flujos de entrada y flujos de salida, ¿sí? Si un almacenamiento tiene flujos de entrada y no tiene flujos de salida, ¿para qué estoy guardando las cosas? Si un almacenamiento tiene flujos de salida y no tiene flujos de entrada, ¿de dónde saca las cosas? ¿Sí? Entonces, esas son cosas que ayudan a ver que hay inconsistencias o que hay cosas que me están faltando dentro de mi DFD. ¿Sí? O sea, yo uso eso para poder entender que hay algo que no estoy teniendo en cuenta. Lo mismo que dijimos con los procesos, o sea, todo proceso tiene que tener flujos de entrada y flujos de salida.
Otra cosa importante es esto, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las conexiones permitidas? Nosotros dijimos, o sea, un proceso se puede conectar con otro proceso, sí. ¿Se puede conectar con un almacén? Sí. ¿Se puede conectar con un ente externo? Sí. Bien. ¿Un almacén se puede conectar con un proceso? Sí. ¿Se puede conectar con otro almacén? No. ¿Por qué? Para que un almacén, o sea, un almacén no, como dijimos, solo guarda datos. Entonces no tendría ningún sentido conectarse con otro almacén. Puede conectarse a través de un proceso. O sea, yo puedo tener un proceso que tome datos de un almacén y que los guarde en otro almacén siguiendo alguna lógica o teniendo algún criterio para hacerlo. Pero pasa por un proceso. O sea, hay un proceso que toma datos de un almacén, los transforma y los guarda en otro almacén. ¿Sí? ¿Un almacén puede conectarse con una entidad externa? No. ¿Por qué? Porque lo mismo que dijimos antes. O sea, el almacén es un lugar donde se guardan datos. Entonces no hay ninguna, o sea, no tiene habilidad para conectarse con un externo. ¿Una entidad externa se puede conectar con un proceso? Sí. ¿Se puede conectar con un almacén? No. ¿Por qué? Porque algo de afuera de mi sistema no puede modificar mis almacenes de datos. Lo puede hacer a través de un proceso. O sea, un ente externo puede conectarse con mi sistema, con el proceso de pedido de mercadería, y entonces ese proceso guardará en el almacenamiento de pedidos los datos que mandó el ente externo. ¿Una entidad externa se puede conectar con otra entidad externa? No. No porque no tenga habilidad para, sino porque no es parte de mi análisis. O sea, en mi DFD no tiene por qué estar la conexión entre dos entidades externas como dijimos antes. Bien. Entonces, cosas para tener en cuenta. Como dijimos, las entidades externas y los almacenamientos también pueden ser representados varias veces si eso simplifica la visualización del DFD. O sea, si yo tengo un DFD que tiene muchos procesos y se vuelve medio complicado, a veces tengo que hacer líneas que crucen por entre otras líneas y que queda como muy desordenado, y por ahí repitiendo, como decíamos, el ente externo o el almacenamiento, simplificamos los cruces de líneas y hacemos que quede más prolijo y más fácil de entender. Con lo cual, en esos casos se pueden duplicar en el gráfico. Bueno, los procesos deben poder generar salidas transformando las entradas. O sea, tenemos que tener claro que si le ponemos algo que sale, tiene que poderse construir con lo que entra, ¿sí? O sea, si no puede ser así, es que hay algo que nos está faltando. Entonces, tenemos que revisar y ver que efectivamente los datos de salida de un proceso tienen que ser o sea, tienen que ser construibles con los datos de entrada más el proceso que se haga en el medio, pero se tienen que poder generar. Otra cosa importante, si dos procesos están unidos entre sí con un flujo de datos, eso significa que esos procesos se ejecutan uno detrás del otro. No hay un corte en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, si yo hago un proceso hoy y el resto lo puedo seguir haciendo mañana, eso quiere decir que en el medio hubo un stop, ¿sí? En el proceso. Con lo cual debería haber una forma de almacenar el estado de la situación. Entonces, ahí eso lo van a ver con más detalle cuando entren en
en el nivel 3 de los DFD, o sea, dijimos que en el primer nivel, o sea, en el diagrama de contexto, no hay procesos, solo está el sistema. En el siguiente nivel, ¿sí?, está todos los procesos que componen el sistema, y ahí la conexión está dada a través de almacenamiento, porque son distintos procesos. Después, cuando yo bajo a un nivel de detalle mayor, ahí voy a encontrar que hay muchos procesos que se conectan entre sí a través de flujos de datos porque son parte del mismo proceso, ¿sí? Entonces, si bien son distintos procesos, se hacen todos en un mismo momento del tiempo, ¿sí? Se hacen uno a continuación del otro. Bien. Otra cosa importante es que para que un proceso se ejecute, algo lo debe disparar. O sea, los procesos tienen que tener algún estímulo que haga que ese proceso se lleve adelante. Lo más habitual es que un ente externo lo ejecute, ¿sí? Ahora, puede ser que también un proceso sea disparado por otro proceso anterior, el cual debió ser disparado por algún estímulo. Y también puede ser que haya una condición de tiempo. O sea, uno puede decir, hay procesos que se ejecutan todos los primeros de mes. Bueno, en ese caso es una condición temporal. Normalmente los procesos se ejecutan por esas dos condiciones fundamentales, ¿sí? Porque un ente externo genera un estímulo o porque se da una condición de tiempo. Esas son las causas que hacen que esos procesos se lleven adelante. Bien, algunos tips también para tener en cuenta es que los procesos deben tener una acción, deben tener un verbo, ¿sí? Cuando uno describe el nombre, ¿esto para qué sirve? Sirve para que uno pueda entender cómo, o sea, si lo estoy analizando bien o si me está faltando o sea, si no le puedo encontrar un nombre, si no hay una acción que se lleve adelante en un proceso, tengo que repensarlo, porque probablemente haya algo que esté faltándome o que esté mal. Si hay conjunciones, o sea, si yo tengo un proceso que es, no sé, por ejemplo, vender y cobrar los productos, está claro que son dos procesos, ¿sí? Vender es uno, y cobrar es otro. Entonces, uno, está bien, puede entender que hay un nivel más bajo donde se desagrega eso en dos procesos separados. Lo que pasa es que, bueno, sería interesante estudiar si efectivamente tienen razón de estar juntos en algún momento o cómo deberían funcionar esos procesos. Pero bueno, los nombres nos ayudan a entender si efectivamente lo estamos haciendo bien o no. Otra cosa, los almacenamientos normalmente son sustantivos en plural. O sea, por ejemplo, no sé, alumnos. Tengo un almacenamiento con los datos de los alumnos. Tengo un almacenamiento con los datos de las ventas, ¿sí? Tengo un almacenamiento con los datos de los clientes. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es eso. Mientras que los entes externos normalmente son sustantivos
en singular, ¿sí? El que viene a hacer la compra es el cliente. El que viene a pedir inscribirse en una materia es el alumno. ¿Tá? Bueno, esa es un poco la idea de estas reglas. ¿Sí? Bien, preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que veamos? ¿O seguimos? Bueno, espero que haya alguien, porque yo estoy hablando y no veo si hay gente o no, pero voy a continuar entonces con la explicación. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Donde decimos una descripción, donde el cursado de una materia. Entonces los alumnos se inscriben para cursar la materia, los profesores de teoría explican los contenidos de la materia y controlan la asistencia de los alumnos. Los profesores de práctica les van indicando los diferentes trabajos que deben presentar, los alumnos presentan los trabajos y luego los profesores los evalúan y les indican si están correctos o deben hacer cambios. Hacia el final del cuatrimestre, los alumnos deben rendir un examen, el cual es corregido por los profesores. En caso de no aprobar, pueden rendir hasta 2 recuperatorios. Al finalizar el cuatrimestre, los profesores informan a la Escuela de Tecnología el listado de alumnos aprobados, reprobados y ausentes. ¿Sí? Este sería un simple ejemplo como para poder empezar a ver esto. ¿Sí? Entonces, una buena técnica para hacer esto es empezar a marcar cuando uno tiene un texto, y si no, cuando uno está hablando con alguien y le empieza a describir cuál es el formato o la manera en que trabaja un determinado sistema, el ir marcando, como decíamos, por un lado, cuáles son los sustantivos que tenemos, cuáles son las actividades que se llevan a cabo, como para ir viendo dónde estamos parados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en amarillo todo lo que hablan de los actores, ¿sí? En verde lo que aparece con proceso. Hay algunas, bueno, por ejemplo, están marcados la primera vez, o sea, la segunda vez que aparecen los alumnos o los profesores o lo que sea, no se los vuelve a marcar, pero básicamente la idea es un poco esa. Entonces, si se fijan acá, uno podría decir, bueno, yo podría arrancar pensando en que estos son los primeros y acá me olvidé de pintar, se inscriben. Esto debería estar pintado también. ¿Sí? Hoy, que serían los distintos, en verde están, perdón, los distintos procesos que vamos viendo en una primera aproximación. Como les digo, esto es una primera pasada y este proceso es un proceso que se hace en forma iterativa. Entonces, si esto lo llevamos a un primer diagrama, ¿sí? Sería un diagrama de contexto como este, donde podemos decir, bueno, tenemos alumnos, tenemos profesores de práctica, profesor de teoría y escuela de tecnología, que son los amarillos que pinté acá. Todo esto va a conectarse con el sistema de cursado. No tenemos acá nombres de flujos de datos, porque en principio estamos en una etapa muy primera, o sea, muy inicial, y el conocimiento que tenemos es bastante pobre. Entonces, a partir de esto, nosotros deberíamos comenzar a armar un DFD de un nivel más bajo. Entonces, lo primero que hace el alumno es inscribirse en la materia. ¿Sí? Después, esto decía que había... bien.
los profesores de teoría explican los contenidos y controlan la asistencia, ¿sí? En realidad, esto se podría, o sea, todo esto se hace en un mismo evento, ¿sí? En un mismo proceso. Entonces, la explicación de contenidos y el control de asistencia se hace en el dictado de clases. El profesor dicta clases a los alumnos inscriptos, ¿sí? y registra la asistencia. Los profesores de práctica van indicando los trabajos que deben presentar. Los alumnos presentan los trabajos y luego los profesores los evalúan. A final de cuatrimestre, los profesores informan el listado de alumnos aprobados, reprobados y ausentes, ¿sí? Entonces, acá necesitamos, por ejemplo, crear al último ente externo de los que habíamos pintado, que sería la escuela. Los profesores van a preparar este informe tomando las notas del parcial, tomando la asistencia a clases, y ahí ves, y con todo esto se lo van a enviar a la Escuela de Tecnología, ¿sí? Bueno, ven ahí que es lo que les decía un poco, que se empiezan a cruzar y empiezan a quedar medio complicados. Bueno, eh, hay herramientas que ya permiten conectar y entonces uno los puede ir moviendo y se van con todas las flechas y con todas las conexiones, con lo cual uno puede ir ordenándolos como para que esto no quede tan así. ¿Se entiende la técnica de lo que estamos haciendo? A medida que vamos analizando cada uno de del documento, o sea, o el texto con el que vamos trabajando, ¿sí? Lo que vamos haciendo es ir construyendo el gráfico e ir viendo cuáles son los almacenamientos o cuáles son las cosas que necesitamos guardar para poder hacer los procesos subsiguientes, ¿sí? Como decía, acá hay muchas cosas que todavía están en una etapa muy inicial. Seguramente cuando yo comience a armar o a desagregar cada uno de estos procesos, ¿sí? Entonces, voy a ir descubriendo que hay cosas que van surgiendo, ¿no? Si yo trato de abrir esto, ¿no? Y digo, por ejemplo, bueno, el dictar clases, ¿qué es? Todo esto que vamos a hacer acá es dictar clases, que traíamos de la pizarra y sabíamos que tenía, por un lado los alumnos inscriptos y por otro lado habíamos dicho que teníamos la asistencia, ¿no? Esto es lo que teníamos en el nivel anterior. Ahora, ¿qué es para el dictar clases? Por un lado, tomar asistencia, ¿sí? O sea, y si queremos ir a más detalle, podríamos decir que tomar asistencia puede ser una serie de procesos. Toma los datos de los alumnos inscriptos y después de pasar lista, y así iría construyendo. Fíjense que justamente la idea de esto es que lo que yo voy teniendo en el nivel 2, ¿sí? O sea, en esta explosión de dictar clases, está atado a lo que yo tenía en o sea, en lo que estaba viendo antes, ¿sí? O sea, es estos mismos datos, o sea, los mismos alumnos inscriptos, la asistencia a clases y el profesor de teoría que se conecta. O sea, esto mismo que yo tengo acá en dictar clases es lo que explota en el otro nivel, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿tá? Entonces, de esa manera es que mantenemos la consistencia entre los distintos niveles. Si yo, por ejemplo, descubriese cuando estoy haciendo esto, que hay algo que me falta, ¿sí? Que necesito tener algo más acá, bueno,
no hay ningún problema. Lo que tengo que hacer es agregarlo acá y volver al nivel anterior y ahí volverlo a ajustar.